Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a trabajar en este pequeño video breve algunos de los lineamientos generales para que puedan trabajar sobre la lectura de Alfred Kreber. En este caso, Alfred Kreber forma parte de la primera línea de estas derivaciones del enfoque boasiano que ya hemos mencionado en clases anteriores y que tienen que ver con el abordaje de la dimensión histórica, el análisis histórico de la cultura. Ponemos un poquito en contexto algunas cuestiones antes de involucrarnos específicamente en este concepto que tanto debate y tanta controversia oportunamente trajo en el seno de la antropología norteamericana. En primer lugar, sabemos que el concepto de cultura adquiere una importancia, una relevancia muy significativa en Estados Unidos, en Norteamérica, y que la antropología ha abonado a ese fortalecimiento, ¿no? en la documentación y en el abordaje empírico de esa diversidad cultural, pero además adquiere un significado en el marco de las características de la sociedad norteamericana, ¿no? En ese sentido, no podemos dejar de mencionar, ¿no? que es una nación que se conforma de múltiples procesos migratorios, por lo cual es una nación pluriétnica, que se nutre, ¿no? de esas diversidades y que siempre tiene esa tensión, ¿no? entre un concepto de nación como entidad unificada y como comunidad organizada y estas particularidades que la van constituyendo. En este sentido, es un concepto que es recuperado también, ¿no? en pos de dar respuesta a muchas de los conflictos y de las falta a veces de unidad, ¿no? esperada en esa nación. Entonces, tanto la psicología como la sociología son las disciplinas que también se apropian, ¿no? de este concepto de cultura. En nuestro caso particular, la idea de culturalismo norteamericano, ¿no? que es un poco la etiqueta con la que conocemos los planteos boasianos, es mejor poder también esbozarla en términos plurales, ¿no? Por eso hablamos de derivaciones, porque en realidad no hay una sola senda que hayan marcado, mejor dicho, los estudios de Boas, sino que podemos identificar estas tres líneas, ¿no? Como mencionábamos, la perspectiva histórica, en la cual se ubica Kreber, pero también Lowy, Wissler. La segunda de las derivaciones, que es el enfoque de cultura y personalidad. Y finalmente, el tercer enfoque, que es la cultura como sistema de comunicación. En este caso, el referente indiscutido de esta primera línea es Kreber y nos va a permitir mostrar esas complejidades, ¿no? que podemos establecer al interior de la antropología norteamericana. Algunas cuestiones del orden de su trayectoria biográfica, podríamos decir. Kreber nace en 1876 y muere en 1960. Es norteamericano, pero de familia germano-parlante, o sea que también ahí sigue apareciendo la tradición alemana, ¿no? Y ahí hay algunos otros trabajos que hablan de, el contrapunto con los trabajos de Spengler o las influencias, la lectura de Goethe, y en ese sentido hay, mucho de la tradición germánica en su trayectoria y en sus inclinaciones y en sus preocupaciones. No solo es un reconocidísimo antropólogo norteamericano, sino que además también tiene reconocidas trayectorias o intereses en las ciencias naturales, es botánico, es biólogo, y en ese sentido también marca ahí un grado de erudición de muchos procesos que
es lo que vamos a encontrar también en los nutridos ejemplos del texto de lo superorgánico, ¿no? que nos compete hoy. A diferencia, ¿no? de los planteos de la línea de cultura y personalidad, entre ellos Edward Sapir, Margaret Mead, Ruth Benedict, ¿no? Linton, que vamos a ver en próximos encuentros, donde allí aparecía, ¿no? este vínculo entre la cultura y la personalidad, pero fundamentalmente la idea de poder concebir a la cultura como una realidad en sí, la de poder transponer, disculpen, la de poder transponer esos niveles, ¿no? que estos colegas tenían en relación a cómo pensar esas relaciones. En el caso de Kreber, ¿no? Algo que es interesante y que nos va a permitir comprender mejor el planteo de este autor, es que justamente intentaba salirse de esos reduccionismos psicológicos, ¿no? O dice del funcionalismo de tipo sincrónico, ¿no? de ese aquí y ahora, de ese momento, de ese vínculo, y fundamentalmente poder trazar un marco de referencia que trascienda al individuo, en este sentido. En ese caso hay una insistencia por estudiar la historia, por estudiar a las culturas, sin necesidad, dice, de entretenerse en las biografías individuales, lo cual, como yo les decía, bueno, escandaliza a Boas y escandaliza a toda la antropología norteamericana. Aparentemente cuentan que Boas lo obliga, ¿no? de alguna manera a retractarse de este concepto de lo superorgánico, ¿no? Bueno, ¿qué aparece ahí dialogando o asociado a este concepto? Bueno, fundamentalmente la idea de patrones culturales. En este énfasis por establecer una historia cultural, el seguimiento, ¿no? de determinados rasgos, de determinadas pautas, ¿no? a través de este concepto de patrón cultural específicamente, le permitiría, ¿no? a este autor describir y comprender el sentido que asumen, ¿no? estos patrones y poder llegar, ¿no? a la conformación de la cultura en sus particularidades. Quiero leerles, ¿no? la noción ahí para que nos quede un poquito más claro. Fundamentalmente para poder pensar, ¿no? la historia cultural, ¿no? Él habla de patrones o modelos culturales y lo entiende como un conjunto estructurado de mecanismos por los cuales una cultura se adapta a su entorno. Esto, por supuesto, no queda solamente en la órbita de los planteos de Kreber, sino que también es retomado luego por la línea de cultura y personalidad, pero en este caso ahí vemos, ¿no? una especie de continuidad o de hilo entre lo que veíamos en los encuentros anteriores en relación a, bueno, el desarrollo del arte primitivo y del estudio del arte primitivo y cómo aparecía ahí, ¿no? la noción de patrón. Bueno, en este caso a Kreber le sirve, ¿no? para poder entender estos mecanismos de adaptación. Además, poner en diálogo también con las nociones de área cultural y rasgos culturales. Esto también es algo a tener en cuenta.
¿Y qué nos quiere decir con esto? La existencia, ¿no? Ahí de cierta correspondencia entre la difusión de determinados rasgos en consonancia con su distribución espacial, ¿no? de estos elementos culturales. Y esto, por supuesto, asume, ¿no? Una potencialidad o una pertinencia en el marco de Estados Unidos, ¿no? donde esto sí pudo ser corroborado, donde se pudieron rastrear, mejor dicho, la existencia de estas áreas, pero este modelo no pudo ser replicado en otros lugares porque, bueno, las diferencias geográficas no permitían, ¿no? establecer esas conexiones, ¿no? frente a, bueno, pueblos que tenían determinadas cercanías y compartían, ¿no? más allá de sus particularidades culturales, una serie de rasgos, lo que de alguna manera podíamos o permitía establecer la delimitación de algunas áreas culturales. Bueno, vemos acá, ¿no? Cómo también los conceptos, ¿no? que aparecen vinculados al difusionismo, algo que Boas cuestionó sistemáticamente y que también lo trabajábamos en las clases anteriores, bueno, cómo es reapropiado en otro marco, ¿no? Para poder pensar también estos encadenamientos, estas derivaciones, estos diálogos, que no siempre son compartimentos estancos y que, bueno, cuando se establece una crítica o un cuestionamiento, todo queda obturado, sino que en realidad es reapropiado y, bueno, y repensado, ¿no? en nuevos marcos de interpretación o en nuevos marcos conceptuales. Como les decía, en el caso de Kreber, en el marco de su erudición, de su amplio conocimiento, ¿no? de distintos campos de la ciencia, él se preocupaba, ¿no? por varios aspectos. En primer lugar, ¿no? la relación entre historia y ciencia. En segundo lugar, las terminologías de parentesco, que también fueron un punto, ¿no? de sus investigaciones. Por el otro lado, y vinculado a esto, la delimitación de estas áreas culturales. Y los estudios de pauta y configuraciones culturales, que es un poco lo que va a aparecer más vinculado a la noción de patrón, ¿no? Cómo esos patrones logran darle una entidad, una especificidad. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad Kreber considera la cultura como una manifestación universal, siendo muestra cada cultura particular de una cierta conformidad a un patrón. Las relaciones entre las culturas pueden desde entonces expresarse en términos de relaciones entre patrones, ¿no? Ahí hay algún intento, ¿no? Ahí vemos ese intento de volver a englobar, o sea, de poder escapar de alguna forma a la hiperparticularización y a la hiperfragmentación, ¿no? del concepto de cultura. Bueno, poder pensar que en realidad hay una condición humana, hay una condición universal y que en realidad esas particularidades que nosotros entendemos como particularidades culturales responden más bien a relaciones entre los patrones. En ese sentido, esa es una de las preocupaciones, que es la de, en realidad, salir esto, ¿no? de estos reduccionismos y volver a situar la reflexión antropológica en un marco más general. Dentro de esa trayectoria, bueno, lo que les mencionaba, que era este nivel que él dice de lo superorgánico. Este concepto, ahí que tiene mucho eco del orden de lo biológico, justamente, habla de la existencia, ¿no? de un nivel que es autónomo.
que es autónomo a los individuos, que transpone los límites. Dice, lo superorgánico es definido como un nivel autónomo de lo real, con leyes propias y en consecuencia con una existencia propia. Y acá viene lo más importante, independiente de la acción de los individuos y que escapa a su control. Esto que veníamos charlando también en la relación entre el individuo y la cultura, ¿no? Diciendo, bueno, ya Boas habla de una preeminencia por los conceptos de hábitos, por la costumbre, por la resistencia al cambio, de esa preeminencia de la cultura sobre el individuo. Pero nunca entiende que esa preeminencia es absoluta, es total, y que el individuo también, en función de sus acciones, ejerce, ¿no?, las modificaciones culturales. Bueno, en este caso, Kreber, podemos decir que va en sentido opuesto disculpen, de alguna manera borra, ¿no?, el lugar del individuo. Y esto, bueno, es lo que digo, va a generar absoluta controversia. Dicen de que lo fuerzan, ¿no?, a retractarse y bueno, por supuesto, ahora vamos a ver algunas de esas críticas. En el texto ustedes van a encontrar ahí todo estas distinciones que él también va a ir haciendo, ¿no?, entre la herencia biológica, entre la herencia social, va a distinguir, o sea, no es que va a volverse o va a intentar volver el concepto de cultura, ¿no?, como un sinónimo del concepto de raza, o sea, sigue manteniendo esa impronta, ¿no?, de que las diferencias culturales responden a esos órdenes y no recaen en el plano de lo biológico. Pero el planteo es absolutamente extremo en ese lugar en el que coloca al individuo. Entonces, él justamente dice, ¿no?, que la conducta social, a la que él llamaba superorgánica, era un nivel de fenómenos por encima del orgánico y que debía ser estudiada independientemente del organismo biológico, ¿no? Ahí los debates con la eugenesia, ¿no? Bueno, vuelve a mencionar algunas cuestiones que se aleja, por supuesto, de esa línea. Y en ese sentido, bueno, ¿cuáles son los cambios y los desarrollos? ¿De dónde podemos rastrear, mejor dicho, esos cambios en el ámbito humano? Estos cambios no provienen, como decimos, de un proceso evolutivo biológico, sino que responden a factores externos, como la tradición, de la cual el individuo recibe. Eso es lo que dice. Es de alguna manera un portador de ella y no un gestador. Entonces, en ese sentido, esa idea, ¿no?, de que la historia para Boas, para Kreber, viene determinada por pautas culturales y no por los individuos. Esto es algo que lo van a ver claramente, por eso digo también este concepto, aunque no es mencionado, cuando trabajen sobre los estilos y la pauta cultural, ahí va a aparecer también, ¿no?, la influencia de la totalidad, ¿no?, en los cambios que él va a registrar sobre la moda, sobre las pautas del vestir y de cómo a medida que van pasando los periodos históricos y poniéndolos en tensión con otras variables, en realidad el lugar del individuo y también el lugar del genio, ¿no?, en este sentido de, bueno, aquel que realiza el descubrimiento, donde se deposita el descubrimiento, bueno, si lo podemos pensar enmarcado, contextualizado, bueno, ya esa importancia o ese nivel de excepcionalidad
de alguna manera se diluye, ¿no? Para Kreber específicamente, ¿no? En este sentido. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro en este caso es que esta línea, particularmente la que abona sobre la historia cultural, se apoya en esta noción de lo superorgánico, entendiendo que la cultura es el mecanismo que permite la subordinación del individuo a las pautas culturales. En todas las culturas este es el mismo procedimiento, dice. En todas ellas, lo individual es un mero agente de las fuerzas culturológicas. Lo personal o lo individual, para Kreber, no tiene valor histórico, salvo como ilustración, o sea, salvo como ejemplificación. Yo creo que en ese sentido se nota, ¿no? con estas menciones. Pueden revisar en este caso también el apartado que trabaja Harris en el manual sobre lo superorgánico. Acá lo tengo, el apartado 6 en la página 282, y ahí también la controversia específicamente con Sapir, que es el antropólogo lingüista que más lo va a cuestionar en este caso, ¿no? Porque es, bueno, diluir el lugar del individuo, ¿no? Y de alguna manera dice, en pos de esa afrenta, ¿no? que recibe de sus colegas, es donde, dice Kreber, sitúa un poco su apuesta de ahí en más a demostrar esto, ¿no? Y creo que el ejemplo, nuevamente, el ejemplo de la moda y del estilo va en esa sintonía, ¿no? En diluir el lugar del individuo y en entender que todas estas particularidades y las transformaciones en sí mismas responden a las escalas o a los niveles de la totalidad, ¿no? Que a los niveles, al nivel de lo superorgánico. Bueno, por supuesto que reitero ese interés, ¿no? A veces si miramos el concepto suelto de manera aislada, bueno, vemos que es un concepto extremo, ¿no? Y que nos hace interrogarnos respecto a, bueno, ¿por qué Kreber en el marco, ¿no? del desarrollo de una disciplina que tendía para otros lugares, e incluso recordamos, ¿no? en el caso de Boas, donde su última etapa también estaba más inclinada justamente a establecer esas relaciones y esas tensiones entre la cultura y el individuo, porque él se va hacia el otro lado. Bueno, de alguna manera para intentar balancear, quiero creer yo, esa tendencia, ¿no? a ese reduccionismo, ¿no? a quedar entrampados en las lógicas individuales, en la trayectoria de biografías y en casi la asociación entre una trayectoria vital, una trayectoria biográfica, casi como el sinónimo de una cultura. Y en ese sentido, poder salirse, ¿no? de esa hiperparticularidad y fundamentalmente de análisis basados en lo sincrónico, es decir, sin tener en acabada consideración de los procesos históricos que dan lugar, ¿no? a esas pautas, a esos patrones, a esas configuraciones específicas, etcétera, etcétera. Pero bueno, la crítica, más allá de esta salvedad que podemos hacer, o de esta puesta en contexto, lo cierto es que no se salva de los cuestionamientos, como decíamos, y entiende que Sapir, fundamentalmente, que es una noción sustancialista, ¿no? que vuelve a poner a la cultura como algo per se, alejado del individuo, y que justamente el verdadero lugar de la cultura, va a decir Sapir, son las interacciones individuales, porque es ahí donde encarna.
en algunos casos resuena, ¿no?, un poco la visión durkheimiana, ¿no?, de que el individuo, bueno, queda ahí subsumido a la dimensión de lo social. Pero bueno, en este caso, la afrenta más importante tiene que ver con eso, ¿no? Que en realidad las interacciones, las relaciones sociales, que la cultura es algo vivo en tanto se manifiesta y se expresa en las relaciones concretas de los individuos que la componen, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es donde se ubica, ¿no?, el planteo más, o la crítica más importante a este concepto. Entonces, como yo les decía, ¿no?, Kreber intenta el resto de su vida tratar de demostrar, bueno, lo contrario, ¿no?, que la cultura no se ubica en esas interacciones individuales, sino que las pautas del arte, la religión, la filosofía, al igual que las de la tecnología y la ciencia, aparecían y desaparecían, adquirían su contenido artístico y se desarrollaban majestuosamente con total independencia de los individuos particulares. Es la pauta cultural la que hace aparecer en el momento apropiado el conveniente número, en este caso dice, de genio, ¿no?, como para mostrar que, bueno, si bien podemos situar descubrimientos y nuevas prácticas en determinados individuos, los llamados genios, estos no pueden justamente aparecer y destacarse si no hay un trasfondo cultural que los apoye, ¿no? Dice, bueno, lo van a ver el viernes con Gretel y en la lectura que tienen prevista para esos textos. Bueno, alguien que tenga un manejo superdotado de las matemáticas en un contexto cultural donde esta ciencia no está desarrollada, es lo mismo que nada. O sea, debe haber un trasfondo cultural que permita, en todo caso, que esos genios aparezcan, florezcan, y en ese sentido, bueno, se inclina, si estamos siempre, ¿no?, que charlamos un poco sobre la idea de la balanza, se inclina por darle toda la importancia, en este caso, a el concepto o el aspecto cultural antes que el individual, ¿no? Entonces, bueno, es un texto, se van a encontrar con algunas cuestiones bastante más descriptivas, de mucha ejemplificación, donde, bueno, van a aparecer diferentes cuestiones, ¿no?, que decíamos, ¿no?, la distinción entre la herencia biológica, la herencia social, el lugar del genio, bueno, la relación entre el individuo y la cultura, las diferencias entre el animal y el hombre, las similitudes y diferencias entre lo inorgánico y lo orgánico, ¿no? Él va por ese lugar para poder desarrollar estas cuestiones que, digo, no es un texto de lo más ameno posible, pero sin lugar a dudas es una lectura obligada para poder también comprender esos matices, ¿no?, y esas complejidades que se ubican dentro de lo que nosotros llamamos la antropología norteamericana, ¿no? Y que a veces en pos de sistematizar o de englobar creemos que, bueno, los planteos son todos en el mismo sentido. Bueno, acá encontramos un ejemplo, ¿no?, de lo contrario, una desviación me sale, pero en realidad podríamos decir, ¿no?, es un análisis que va a contramano de lo que de alguna manera había esbozado o había señalado el propio Boas. Así que en ese sentido, bueno, hay una lectura que deben hacer ahí que es bastante más minuciosa, pero la apuesta en este caso es que puedan identificar este concepto, lo puedan manejar con claridad
y puedan ir hacia atrás en relación a lo que veníamos ya trabajando con Boas y hacia adelante cuando empecemos a desarrollar la segunda línea, que es la línea de cultura y personalidad. Y van a completar, creo yo, cuando puedan leer los capítulos seleccionados sobre el estilo, que de alguna manera también es una manera de ejemplificar, ¿no? de materializar en una de sus investigaciones concretas, bueno, cómo él pone a jugar todo este bagaje conceptual, ¿no? en este caso. Bueno, hasta acá la idea no era hacer un video muy largo porque ya a todos nos cuesta estar frente a la pantalla, sino simplemente darles un paneo general y orientarlos en lo que implica esta lectura. Cualquier cosa, después podemos hacer una instancia de consulta más específica en la que podamos sacarnos las dudas o reflexionar un poco más sobre este concepto. Que estén muy bien.